Bienvenidos a un episodio más de Diálogo Creativo. Hoy vamos a hablar de un tema poderosísimo porque vamos a abordar a través de la vida de nuestro invitado cómo Dios puede transformar la vida de las personas, cómo puede sanar heridas sin importar cuán grandes sean y también cómo es el proceso de transformación de cualquier persona sin importar su pasado y su presente. Este es Diálogo Creativo, un espacio donde conocemos el arte y la creatividad a través de sus protagonistas. ¡Bienvenidos! Hoy tenemos a un invitado especial, como todos los invitados que han pasado por este programa, y es Hernán Rojas. Hernán es un artista, músico, cantante y evangelista. Hernán nos va a contar su historia hoy porque yo quiero que ustedes conozcan desde su niñez, su adolescencia, su juventud, lo que es hoy como un hombre adulto y cómo Dios ha usado el arte para transformar su vida. Obviamente lo ha transformado a través de su palabra, pero el arte fue el gancho que Dios usó para que Hernán hoy sea la persona que es. Una persona totalmente distinta a la que van a conocer en su historia de vida era antes. Hernán, bienvenido. Hey Daniel, qué felicidad poder estar con todos ustedes y esta familia que cada vez está creciendo más. Yo estoy viendo que estás bastante pegado en YouTube. Yo creo que es a través de esas historias que estás creando, esas historias que están conectando familias, que están conectando realidades y personas. Y bueno, qué más que hacerlo a través de la música, el arte y todas estas maravillosas cosas que Dios nos vincula. Ajá. Muchas gracias por invitarme a tu programa y de verdad que estoy muy contento de estar aquí en familia. Bueno, Hernán, gracias por estar aquí. Sí, realmente estoy muy contento porque ya al día que se graba esto somos más de 700 suscriptores. Eso es para la gloria de Dios porque sí, yo a veces considero que no soy como mucha gracia, aunque sí, Dios me ha dado gracia. Pero entonces tener esos 700 suscriptores, les doy gracias a todos ustedes por ver este programa. Y si se quedan hasta el final, les voy a dar un regalo, les voy a dar una pauta para ganarse algo, ¿listo? Porque quiero regalarles algo bien bonito. Bueno, entonces que sean más de 700 y que se conecten, pues ya saben que al final hay regalo. Eso es lo que nos gusta a nosotros, que hagan muchos regalos, pero por sobre todo el regalo de la historia, en la cual yo creo que el protagonista principal va a ser Dios. Eso. Hernán, en tu vida hubo un punto de quiebre que me contaste y es brutal. Yo quiero que nos hables de tu historia, primero que todo, antes de que lleguemos a cualquier reflexión, porque me parece súper interesante tu historia. Entonces, cuéntame de ese Hernán por allá chiquito. Bueno, Daniel, te voy a hablar de Hernán, un niño que nació en la ciudad de Medellín, con una familia grandísima. Lo digo grandísima porque en realidad fuimos 15 hijos. Mira, 15 hijos. Sí, 9 hijos de parte de mi mamá y obviamente otros adicionales de parte de mi otra mamá. O sea, mira, pero 2 mamás. 2 mamás. Sí, mi mamá biológica, 6 hermanos y 9 hijos de parte de mi mamita, mi abuela, que es la que nos cría a nosotros. Entonces ahí comienza una historia que en verdad Dios está vinculado de una manera especial. Y bueno, nací en la ciudad de Medellín, como les digo. Fue un niño que creció con varias situaciones bastante complejas. De hecho, tú hablabas del punto de quiebre. Yo creo que una de las cosas más importantes, familia y todos los que nos están escuchando, es cómo la vida permite que en muchas situaciones se parta la historia. Y yo creo que un niño de 3 años, aproximadamente 4, tiene un quiebre bastante importante, y ese fui yo, en el cual hubieron varios episodios, Daniel, bastante importantes. De hecho, ya lo habíamos conversado internamente, pero hablarlo al público realmente yo creo que también nos lleva a ser valientes, porque hay muchas historias que no se han contado, y hoy a mis 40 años puedo hablar de ese niño, de ese pequeño Hernán que sufrió varias cosas, varios abusos, varias situaciones incómodas familiares. Entonces creo que el punto de quiebre en el cual Dios interviene es a través de un abuso sexual, el cual yo tengo en mi memoria siendo un niño, un abuso sexual de parte de familiar, en el cual yo creo que
se empieza a entrelazar una historia en la cual yo creo que el enemigo, y todos lo sabemos como cristianos, empieza a intervenir, y también cómo Dios empieza también a mirar, hey, ¿quién es el que se está metiendo ahí con mi pequeño y con mi escogido? Entonces creo que es el punto principal, Daniel, para poder comenzar mi historia. Hernán, entonces en tu infancia y adolescencia sufriste mucho rechazo y abuso por lo que nos cuentas. ¿Cómo lograste encontrar la esperanza, cierto? Y salir en medio de todo eso. Porque es que tu adolescencia, pues todavía no le hemos dado datos a la gente, pero hablemos de eso y cómo llevaste o cómo encontraste la esperanza en medio de eso. Vamos a hablar de algo muy importante, Daniel, y es que lo que quiero realmente contar a la gente es, Dios me permite vivir un proceso bastante especial, un quebrantamiento sexual, emocional, espiritual, que yo creo que muchas familias y muchas personas están viviendo actualmente. Dios me permite, a través de esta experiencia que les acabo de contar, poder experimentar el homosexualismo desde muy temprana edad. ¿Por qué? Porque creo que el abuso sexual en el cual les conté que tuve, creo que se abrió una puerta muy grande para poder desarrollar esta práctica, poder desarrollar este pensamiento al cual muchos creemos de que es de nacimiento, de que vino conmigo, de que nací de una manera equivocada, que no nací en el cuerpo correcto, que no tengo la perspectiva espiritual o física, emocional correcta. Entonces creo que el enemigo, y lo hablo directamente, tomó esta oportunidad para poder desarrollar en mí un quebrantamiento sexual y emocional que no era el correcto. Entonces obviamente crezco, vengo teniendo tendencias obviamente afeminadas. Mi familia empieza a sufrir por eso, empiezan a golpearme en mi casa, empiezan a tratarme mal por este tipo de situaciones. Obviamente no solamente en mi casa, sino en las calles. Estamos hablando de época de los 90, donde muchas personas, y yo creo que muchas que me están escuchando, tuvieron situaciones difíciles al enfrentar obviamente el homosexualismo en las calles, obviamente el bullying, obviamente también las personas que hacen daño, los homofóbicos, la gente que muchas veces, y te cuento, Daniel, en esa época muchos fueron golpeados, muchos fueron torturados, muchos fueron muertos por enfermedades venéreas, muchos fueron realmente traspasados por historias graves que muchas veces no contamos, pero que quedan en el recuerdo de la historia. Claro. Y ahorita la gente cree que esto es normal, pero vivimos en esa época situaciones muy difíciles. Pero como les dije al principio, Dios tenía algo muy claro y muy preciso en esa historia, y Él estaba ahí enganchado y tenía un propósito con Hernán, con ese niño que con el cual de pronto tuvo situaciones difíciles, pero que de una otra manera tenía un enlace. Entonces, vivir la homosexualidad obviamente es desde el punto cero hasta desarrollar otro tipo de actividades que más adelante las vamos a hablar. Entonces creo que fue el punto de quiebre en el cual yo creo que Dios permitió que yo experimentara, para hoy a los 40 años poder hablar de un testimonio tan grande y tan poderoso como lo que Él pudo hacer sobre mi vida. Entonces esto creo que es como lo que conectamos a través de esta historia, Daniel. Ok, yo entiendo que ahora tú eres un hombre adulto, maduro, y ha entendido todo el proceso. Pero Hernán, de quizá 13, 14 años, yo creo que era un niño que pensaba las cosas muy distintas. Porque probablemente hoy en día, no es probable, estoy totalmente seguro que hay muchos pelados de 13, 14 años que están pasando por lo que tú pasaste. Totalmente. Y yo quisiera saber qué pensaba ese Hernán a los 14 años, porque no es la misma reflexión que tienes hoy. O sea, Hernán, ¿qué pensaba de la sociedad? Hernán, ¿qué pensaba, por ejemplo, de la iglesia? Hernán, ¿qué pensaba de Dios a los 14 años? Claro, como les vuelvo a comentar al principio, en mi casa, un niño de 3 años, 4 años, porque digo que Dios estaba vinculado, porque de hecho nosotros iban un grupo familiar de pastores a dar un grupo de oración a la casa. Okay. Entonces me hablaron de la historia de Noé, de la historia de David, Sansón, la historia de Jesús. Hoy fui creciendo obviamente a través de mis años, conociendo a Dios. Contacto con el cristianismo. Total, claro. Pequeño. Mi familia, a pesar de ser una familia muy disfuncional y
con mucha crisis, con mucha pobreza en esa época y situaciones difíciles porque mi abuelo obviamente se muere, mi abuela queda sola, una mujer con casi 15 hijos, ¿cómo lo resuelve? La situación, pasamos por momentos de hambre, situaciones difíciles, en mi casa también hubieron violencia, varios de mis tíos y mis hermanos se metieron obviamente en la época de Pablo Escobar, en esa época de traficar, de ser obviamente delincuentes, de meterse en este tipo de cosas. Mi mamá cae en la prostitución, mi mamá biológica. Entonces es una situación bastante difícil y crezco bajo esas situaciones y obviamente a mis 14, 13 años yo empiezo obviamente a desarrollar la actividad homosexual de una manera más abierta. Me voy en contra de mi familia. O sea, ¿a esa edad más o menos te declaraste homosexual con tu familia o lo mantuviste oculto? Mi abuela y mi familia desde muy pequeño empezaron a notar esos patrones. Que eras afeminado. Claro, y obviamente, de hecho mi abuela recuerdo mucho que mandaba a que me golpearan duro, que para que era un hombre. Eso, para que me enderezara. Teso. Pero es muy teso porque los golpes no eran con una correa, los golpes eran a puños. Recuerdo que mi hermano mayor me golpeaba a puños. Recuerdo que me daban con una correa llena de taches que usaban los policías anteriormente, porque mi abuelo era policía, y me sacaban bombas de sangre en el cuerpo. Recuerdo que los golpes eran muy, muy severos y en realidad obviamente pues fui creciendo y en mi adolescencia me fui volviendo más rebelde, me fui volviendo creo que una persona que yo creo que llegué a odiar a mi familia porque era el vínculo más cercano, pero era el vínculo que en algún momento fue el que me hizo tanto daño por haber tomado esa decisión, Daniel. Sí, entonces obviamente voy creciendo con este ambiente, pero obviamente con una semilla de parte de Dios. Siempre llevé a Dios en mi corazón, aún sabiendo que lo que estaba haciendo era mal, pero siempre hubo algo especial, hubo algo poderoso. Yo creo que el Espíritu Santo estaba ahí presente. Y bueno, voy a contarles que a partir de ese tiempo empiezo a tomar decisiones bastante radicales frente al homosexualismo. Cuando les digo que yo creo que he vivido todos los procesos es porque desde el punto cero hasta ese punto yo ya decido empezar a mis 14 años tomar la decisión de quererme convertir en una mujer. Y esto es de verdad, familia, algo que yo creo que muchos de ustedes puedan estar pasando en sus hogares y en sus casas. Daniel, no solo el tema del abuso, no solo el tema del bullying, no solo el tema de las circunstancias difíciles, sino también ya mi mente empezar a desarrollar una tendencia a quererme convertir en otra persona. A mis 16 años, porque eso pues pasan esos 2 años, sí. Empiezo a hormonizarme, empiezo a tomar hormonas, medicamentos para que mi voz cambie, para que mi físico cambie. De hecho, tuviste fotos en las cuales yo te mostré y eres testigo de la transformación y cómo Dios empieza a moverse. Pero bueno, tomo esa decisión de cambio, empiezo a cambiar mi físico, me convierto creo que en una persona connotada en Medellín, porque la transformación que yo creo que el enemigo, y lo digo abiertamente porque son mentiras del diablo, me hizo creer que a través de la belleza y a través de verme bien en un espejo, podía tener ya un mundo abierto a poder desarrollar este pensamiento o esta formación física de una manera más abierta. Entonces empiezo a transformar mi vida. Tú tomaste la decisión de realmente, o sea, verte ya como una mujer, lo que se llama travesti, ¿cierto? Bueno, hay varias transformaciones. Bueno, sí, claro, al principio fue travestismo porque obviamente ya estaba vistiéndome ya no como niño, sino como niña a esa edad tan temprana. De hecho estaba en el colegio fue terrible porque yo ya quería también obviamente tener uniforme de niña, irme en contra del colegio. Recuerdo un episodio bastante terrible que yo creo que es de las cosas que más me marcó. Estábamos en un acto cívico del colegio y Daniel, una persona de 11, yo estando en sexto, me desnuda ante todo el mundo, me baja mi sudadera, me desnuda y me avergüenza de una manera terrible. Yo creo que
Desde ahí el colegio empezó a verme desde otra perspectiva, claro. El bullying ya no era lo mismo. Yo creo que esta persona utilizó ese espacio realmente para hacer mucho daño en mi vida, y yo creo que muchas personas puedan estar en su colegio también viviendo esto, y la verdad a mí me duele muchísimo ver personas en la actualidad que puedan estar viviendo esto y que tal vez no tengan esperanza y no tengan de pronto como un mensaje diferente. Y yo creo que también, Daniel, una de las perspectivas más grandes es que a través de mi historia muchos puedan saber de que hay un Dios que no está ajeno, que hay un Dios que está detrás de esa situación y un Dios que está a través de nuestras vidas. Entonces sí, comienzo a decidir cambiar. Obviamente viene el travestismo, pero también obviamente pasamos a intentar el transgénero, que ya es tratar de organizar mi cuerpo a que se adecue para después implantar unos senos, ya tener espacio para poder más adelante tomar este tipo de decisiones. Y ese era el rumbo que había determinado. O sea, tomar. A tus 16 años ya estás decidido. Sí. Digamos que habías roto tus relaciones familiares en ese entonces, sí. y por lo que me cuentas, socialmente también estabas ya roto, porque independiente de que fuera tu decisión propia, había influido muchas cosas que como familia y sociedad le habían hecho a Hernán. Totalmente. ¿Cierto? Y tú decidiste a tus 16 años convertirte en mujer y hacer todo lo posible para que eso pasara. Totalmente, Daniel. Y no solamente eso, irme en contra de todo el mundo, a tal punto que mi familia no lo supo soportar. Yo recuerdo que, te voy a contar, es algo muy íntimo de familia y los cuento ahí a manera de chisme. Recuerdo que abría el colchón de mi cama y guardaba debajo de mi colchón, en los huecos, guardaba lápices de labio, polvos, maquillaje, porque no me lo podían ver en mi casa. Recuerdo que cuando me lo sacaban y me lo botaban, yo iba y cogía el maquillaje de una tía muy querida que ahora es una gran sierva de Dios, y me golpeaban por eso. Me daban unas pelas increíbles, hasta el punto en que yo, ya totalmente aislado, decido irme en contra de todo, y mi familia decide echarme a la calle. Deciden no apoyarme en absolutamente nada de esto. Me envían a la calle. Mi abuela toma esa determinación. Obviamente recuerdo en las calles de Medellín andar con un costal de ropa, sin esperanza, sin saber para dónde coger. Hernán también le tocó vivir situación de calle. Tuve situación de calle, sé que es aguantar hambre, sé que es pasar la calle la noche en medio de la oscuridad, sé que es andar con hambre, sé que es verse sin esperanza. A mis 16 años me tocó tomar este tipo de decisiones, pero obviamente pues, se fueron desarrollando pues, a través de toda esta historia y de todo esto que en esa época era tan difícil. La gente no lo entendía, la gente veía esto como una enfermedad, la gente veía esto como un problema muy grande, y por obvias razones creo que en la actualidad sigue siendo algo en lo cual Dios tiene que intervenir de una manera increíble. Pero bueno, sí, viví la calle y sé, Daniel, qué es estar en situación de calle. En el medio de esa situación, entonces, porque es que con la foto que tú me mostraste ya como mujer, Hernán no se veía en situación de calle. No, ya ahí había. ¿Cómo saliste de ahí? Ahí fue cuando te dije, cuando el enemigo pone como situaciones en las que te ves muy bien, y yo creo que muchos de los que me están escuchando, o muchas de las que me están escuchando, se ven al espejo. No, maravilloso, te ves espectacular, pasas por mujer y eso es increíble, y hay hombres que te buscan, hombres casados, con familia y demás, y te pretenden, entonces tú te sientes importante. De hecho, en esa época, en algunos sitios de Medellín empecé a hacer fotografía, empecé a trabajar en algunos lugares, siendo un niño ya de 17 años, porque ya había transcurrido un año más, y bueno, ya casi transformado, obviamente, con esa expectativa de que me iba a ir muy bien en el entorno. Claro, muchas personas de dinero y muchas personas influyentes llegan a mi vida, Daniel, a proponer muchas situaciones económicas que resolvían de pronto momentáneamente situaciones, pero a pesar de todo eso siempre había un vacío grande desde los 3 años
que yo creo que en lo cual comenzó esta historia, hasta esos 17 todavía seguía un hueco inmenso en mi alma, pero yo seguía luchando contra el mundo, seguía avanzando, seguía intentando ir en contra de la corriente de la cual yo dije que no me iba a dejar. Muchos decían no era el camino, no era lo correcto, muchos me insultaron, muchos me trataron mal, pero yo siempre fui una persona muy, muy valiente desde muy pequeño, entendí eso, y yo creo que ya el callo que tenía en mi vida era decir me voy, voy a luchar, a seguir adelante. Entonces a mis 17 años ya tenía una situación económica bien, obviamente siempre fui como muy, muy, muy independiente, obviamente por obvias razones desde muy pequeño. Pero sí, a mis 17 años ya prácticamente ya había desarrollado una actividad económica que mi familia también obviamente no sabía, porque igual no estuve todo el tiempo en la calle, mi familia vuelve y me recoge, okay. Pero hacía muchas cosas ocultas que mi familia no conocía. Ok, no vamos a hablar de las cosas ocultas. No, ya las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas por el Señor. Sí. Hernán, ¿cómo supera todo este proceso? O sea, realmente, ¿dónde está el punto en el que Dios tiene contacto con Hernán y Hernán empieza a decir, ya soy una mujer a los ojos de muchos hombres y yo no quiero esto, el Señor está tocando mi vida? ¿Cómo fue ese proceso en el que Dios metió a Hernán para llegar a decir no voy con esto, me voy a quitar todo lo que he hecho y voy a acercarme a Dios? Porque es que, o sea, muchos de los cristianos como yo nunca he sido homofóbico, siempre he tratado de entender por qué pasa, por ejemplo, estas cosas, pero uno dice, pero es que es muy difícil que una persona como esta ya cambie, porque pareciese que Dios ya no está en medio de ese paisaje para esa persona. ¿Y cómo se dio cuenta Hernán? ¿Qué hizo Dios para que tu proceso de estar ya transformado en mujer llegue a lo que es Hernán hoy? Yo creo que ahí es cuando puedo decir que el Dios de lo imposible llegó. Sí. Porque si fuera por mí, yo hubiera seguido el rumbo y hasta más. Yo creo que no estuviera hoy en este programa tan especial hablando de ese Dios de imposibles, ese Dios que cambia y transforma. A esa edad, Dios viene a través de una situación de drogadicción. ¿A qué edad? A los 17 años. Ok. A esa edad, en ese mundo, en esa situación, en esos momentos tan difíciles de mi vida, que aparentemente yo estaba feliz, entre comillas, pero con un hueco inmenso en mi corazón espiritual. Dios decide llegar de una manera increíble a mi vida y decide tocar mi corazón a través de una dosis de droga que cayó a mi cuerpo, que yo consumí, una sobredosis es la palabra correcta, en la cual me llevan a hospital. Yo pensé que me iba a morir, yo pensé ya este es el momento, y como yo creo que muchas personas que han vivido la muerte, yo creo que es cuando, en ese último momento, cuando pedimos a Dios, cuando buscamos a Dios, cuando ya estamos viendo la luz de Dios, el túnel, la luz al final del túnel, y decidimos pedir perdón por nuestros pecados y demás, y creo que fue ese momento el cual Dios utilizó para hacerme entender de que tenía un propósito. Un llamado especial, que esas historias que me hablaron de David, de Sansón y de Jesús se iban a volver una realidad en mi vida, se iban a volver una historia ya viva en mi corazón. Okay. Y pasó eso. Entonces empecé a sufrir de crisis de pánico a raíz de esa sobredosis. De pronto, yo sé que vos te has dado cuenta que yo sudo mucho las manos. Uh-huh. Fue a través de esas crisis de pánico que mi sudor se empezó a desarrollar, se llama hiperhidrosis. Mis nervios empezaron nuevamente a tener un control muy fuerte sobre mi vida. Entonces en muchos momentos pensaba que me iba a morir, en muchos momentos pensaba que realmente ya mi vida no tenía sentido. A eso también entraba la depresión. Entonces esas situaciones me llevaron mucho a cobijarme en el Señor. Recuerdo que todas mis noches leía la Biblia, leía los salmos, escuchaba programas radiales cristianos, música cristiana, y fue la manera en la cual yo creo que Dios utilizó. Y recuerdo que mi familia, en este caso mi abuela, una mujer que en verdad fue una guerrera, ella pudo haber tomado decisiones equivocadas a la hora de castigar, pero fue una mujer muy berraca al criar realmente 15 hijos, a darnos todo, con una pensión poder
solventar todas las situaciones económicas de una familia tan grande. Entonces yo creo que es la heroína, es la mujer que yo más admiro en esta tierra y la cual amo muchísimo. Y yo quiero que también hagamos un paréntesis, porque yo quiero, familia, que en esta historia ustedes tengan claro varios personajes. Número 1 es mi mamá, número 2 mi abuela, número 3 mi hermano, el que me golpeaba muchísimo, número 4 un tío el cual abusó sexualmente de mí, el cual también fue parte como de esta historia, y yo creo que también en parte como número 5 mi familia, y al final les quiero hablar de ellos. Entonces Daniel, estamos hablando de cosas que de una u otra manera Dios tuvo que intervenir para poder llevar algo especial a mi corazón. Entonces yo recuerdo que me llevaban a una iglesia de chiquitico en el Parque de Bello y yo decía, yo tengo que buscar esa iglesia. En esa situación, en ese momento, recuerdo que yo entré a esa iglesia aún pues todavía vestida de mujer, todavía tenía muchas cosas, pero era el Espíritu Santo había empezado a generar un cambio en mi corazón, un deseo de poder ir más allá. Yo recuerdo esa noche que yo ingresé a esa iglesia vestida como mujer, como era, tal cual. Me presenté al Señor, entré a esas puertas y yo recuerdo, Daniel, que yo lo único que hice fue llorar y llorar como nunca había llorado en mi vida. Yo creo que el Espíritu Santo en ese momento abre su corazón, abre una historia nueva para una persona herida, para una persona golpeada, una persona que había tomado malas decisiones y decide crear un mundo nuevo. Entonces en ese momento creo que la conexión con Dios fue increíble. Yo lo único que puedo recordar es que en ese servicio, en esa época, yo sabía que la iglesia estaba llena, pero te puedo decir, Daniel, que lo único que había en mi mente era el Señor. Solamente en ese momento estábamos Él y yo conectados. Yo recuerdo que yo nunca a las 2 horas me dejé de parar de rodillas. Nunca sentí dolor de rodillas, nunca sentí nada. Yo creo que fue una conexión espiritual bastante grande que yo creo que muchos han experimentado. Yo sé que muchos de ustedes han vivido con el Señor ese primer amor. Entonces es tan fascinante poderlo contar en este momento. Y fue la conexión que tuve con el Señor. Obviamente ahí vienen decisiones radicales de servirle. Empiezo a trabajar en la iglesia cristiana, empiezo a desarrollar un ministerio que el Señor colocó en mi corazón. Siempre ha sido el arte, siempre ha sido la música, siempre ha sido la parte artística. Los que me conocen y mis amigos saben que siempre fui una persona que destaqué en la parte artística desde muy pequeño, y Dios empieza a desarrollar una historia con este ministerio, Daniel. Entonces ahí creo que es donde realmente de la manera más fuerte entra el Señor a mi vida. Entonces ahí ya te voy en ese proceso te acompañó, bueno, llegaste a una iglesia y hubo personas que te acompañaron en todo el proceso de transformación de tu vida, ¿o cómo fue eso? ¿Lo hiciste todo solito con el Señor? Daniel, yo aquí sí quiero hacer un paréntesis muy grande y quiero hablar a todas las iglesias, a todos los pastores, a todos los líderes, y yo creo que muchas personas se conectan también contigo a través de este canal, y la verdad, muchas personas en la iglesia me acompañaron, no lo voy a negar, pero también tuve personas que realmente me hicieron mucho aislamiento, el rechazo, no sabían cómo manejar, no sabían cómo controlar una situación de esta. Yo creo que es más complejo cuando Dios tiene un ministerio con alguien y empiezas a desarrollar ministerios dentro de la iglesia. Pues porque yo empiezo a mostrar talentos que tenía como ser humano, que Dios nos dota de talentos, pero los pongo al servicio del Señor. Entonces, ¿cómo desarrollamos la perspectiva de que hay un líder, pero un líder que fue esto y que vivió esto y que aún todavía de pronto tiene secuelas de esa situación? Sí. La viví, la experimenté, y yo lo puedo decir abiertamente, Daniel, hasta el día de hoy, creo que muchas de las personas que han vivido situaciones como yo no van a la iglesia por esos rechazos, por esas malas miradas, por esas personas que no entienden que Dios es amor, que Dios es restauración, que Dios es la persona que realmente coge a la persona tal cual el molde que es, lo destruye y él mismo lo construye, porque muchas veces creemos que son las iglesias las que construyen a la persona.
y no se nos olvida que es el Espíritu Santo el que hace la transformación a través de la redención en Cristo Jesús. Entonces viví muchas situaciones y te voy a contar también porque yo empecé a desarrollar obviamente mi ministerio hasta casi los 21 años, pero a los 21 años decido irme de la iglesia por esas situaciones. Por esas situaciones en las cuales yo veía pastores que me miraban feos porque, ay, pero ¿por qué se pone todavía un pantalón estrecho? Pero había compañeros a mi alrededor que sí vestían igual que yo, pero no lo veían igual. Claro. Porque ya veían a Hernán con una imagen diferente. Ya Hernán tiene una reseña, entonces como tiene una reseña, entonces obviamente ya el pantalón estrecho que usa igual el baterista, porque obviamente estaba en el grupo de alabanza, ya no era igual, o sea, a mí me veían diferente. Entonces la manera de vestir, el tema de muchas veces de uno accionar o cosas que quedan del pasado, yo creo que el hecho de que Hernán tuviera la mano así era súper delicado, o sea, claro. Él mira cómo tiene la mano, pero puede que el pastor estuviera sentado así normal y no era normal. Ajá, sí. Y con la mano así, pero era anormal vérsela a Hernán, porque obviamente somos personas que nos encanta señalar, personas que nos encanta realmente poder murmurar del otro y juzgar al otro. Sí. Y creo que somos seres humanos que tenemos esa tendencia, pero yo creo que el Señor quiere hacer cosas increíbles. Yo creo que este programa, Daniel, va a ser tan impactante en la vida de muchos que puedan estar pasando por esto, y porque yo creo que muchos en nuestras familias tenemos personas que puedan estar viviendo esta situación, o personas ocultas que ni siquiera lo quieren decir, pero se sientan identificados con lo que yo les estoy hablando. Yo viví la homosexualidad en todos los aspectos y yo creo que tengo la autoridad para decirles que solo Dios pudo transformar. Entonces, a mis 21 años decido irme de la iglesia, decido apartarme, empiezo a tomar malas decisiones, vuelve otra vez el papel del enemigo. La palabra de Dios dice que obviamente la casa ordenada, la casa limpia, cuando uno decide dejar al Señor de lado, viene el enemigo con espíritus más fuertes y más potentes, y el postrer estado de esa casa viene a ser peor que la primera. Y creo que fue lo que me pasó, Daniel, porque a mis 21 años decido, número uno, a transformar mi físico, ya no como mujer, sino como un hombre ya musculoso, acuerpado, un chico modelo en Medellín, en muchos países a los cuales empiezo a visitar. Estuve en Europa, Estados Unidos, estuve en Rusia, estuve por muchos lugares viviendo del planeta, y empecé a desarrollar el modelaje de una manera increíble, pero muy mal desviada. Claro, ya estabas totalmente peleado no solo con la iglesia, sino con Dios, porque sin duda la iglesia es la representante de Dios. Total. Para los que estamos a pie. O sea, de hecho, nosotros podemos decir somos embajadores de Cristo. Total. Y un embajador no es más que alguien que representa a alguien o a otra o a una entidad. Y ver cómo la iglesia realmente puede ser un punto de quiebra para mucha gente en su relación con Dios, porque yo estoy seguro que la mayoría de iglesias en una ciudad como Medellín no está preparada para recibir a un homosexual, para entender cuál es el trato, y de que si está ahí es porque obviamente necesita a Dios. Totalmente. No está ahí por casualidad, no está ahí porque pasó y dijo voy a ver qué pasa en esta iglesia. Si una persona homosexual con condición de homosexualismo en cualquier grado llega a una iglesia es porque entiende que necesita de Dios. Totalmente, así como y la iglesia ha hecho un daño brutal. Ajá, sí es. En todas estas personas, en el hecho de que la mitad de las personas de cada iglesia probablemente son homofóbicos, y la otra mitad que no lo es no entiende cómo manejar a un homosexual, ni por qué llegaron ahí, cómo Dios está haciendo un proceso de transformación a las personas. Entonces Hernán a los 22 años tiene una pelea increíble y brutal y definitiva con la iglesia. Con la iglesia, no con Dios. Mira, yo te quiero hablar de algo muy importante que tú acabas de tocar, y pastores, líderes, de verdad. Porque esta comunidad se ve obviamente aislada de la iglesia y peleada con Dios. ¿Cómo no van a estar aislados si hay pastores desde sus púlpitos hablando de condenación, de fuego eterno y de pecado y de destrucción? Y yo le voy a decir una cosa, es la realidad, es verdad. Pero yo no creo que ese sea el primer
contacto que Jesús quiera tener con esta comunidad y con cualquier persona. Yo creo que el primer contacto es: hey, yo te doy salvación, yo morí por ti en la cruz, yo quiero darte restauración. Ahora, tú decides qué camino tomar. Porque yo no puedo decir que esté en contra o que les hablen de amor y amor y amor, cuando también hay que hablar de condenación, y obviamente el Espíritu Santo lo hizo en mí. Ajá. O sea, Él tomó la decisión de decirme a mí: Hernán, si tú no cambias, vas a estar en una vida de una eternidad sin mí, o tu vida va a ser terrible, o tus condiciones no van a ser correctas o buenas. Porque es que no solamente es hablar del tema del que se transformó en mujer, o no solamente es el que realmente ha pasado por situación de calle. Muchos dirán: no, es que no es mi caso. Daniel, hay gente increíble en el ámbito del homosexualismo en la comunidad, gente preparada, hombres increíbles, gente que apoya a sus familias, hombres que vos los ves, son caballeros 100% y no tienen que ser afeminados, y son gente increíble. Pero para esas personas también está Dios. Para esas personas, al igual que yo, también está ese Dios que mandó a su hijo a morir en la cruz. Y eso es lo que tenemos que entender. Obviamente peleo con la iglesia porque veo que no es una iglesia que está preparada, no fue una iglesia que realmente estaba dispuesta a ayudarme en el proceso, y tuve momentos muy difíciles, momentos en los cuales yo llegaba, creía que estaba súper bien vestido, súper bien presentado para servir al Señor, y las miradas de mi pastor en esa época eran terribles, de hacerme sentir como: ¿por qué vistes así? O menosprecio, y un montón de cosas impresionantes que en su momento tuve que vivir. Entonces, uno cómo vivía esa situación. Entonces, y no solamente eso, sino también los deseos, la lucha interna de querer estar en santidad, de obedecer al Señor, pero también era como ese rechazo, vivir en santidad y no nada conectado. Entonces, ¿para dónde agarro? Tomé la decisión de irme. Uh-huh. Y a la final, cuando me dirijo a los pastores y líderes, venga, es importante que en las iglesias hayan personas específicas que puedan ayudar a este tipo de comunidades, personas que entiendan con experiencia, o que se preparen para que puedan adoptar a personas, y obviamente apoyarles a esas ovejitas que el Señor está trayendo, para poder que tengan una estabilidad, porque muchos van 2, 3, 4, 5, 6 meses, un año, y después se van. Y todos saben, y los líderes que me están escuchando saben que es así. Se van de sus iglesias. ¿Por qué no permanecen? Porque realmente no tienen un cuidado especial. No, es que el pecado es igual. Sí, el pecado es igual, pero no todos tienen las mismas condiciones y las mismas consecuencias. Cada pecado, cada situación tiene un trato especial según sus consecuencias que le haya dejado esa decisión. El pecado es el mismo ante Dios, pero sabemos que el drogadicto, el alcohol, el alcoholismo, el homosexualismo, todo este tipo de situaciones en nuestras iglesias requieren de un trato especial. Entonces, volviendo obviamente al tema, a los 21 años ya decido irme fuera de Colombia. Se me abren oportunidades, que te comenté que había tenido contactos. Esos contactos vuelvo y los tomo, y decido vivir una vida alejado del Señor. Empiezo a ser muy connotado en el modelaje en el extranjero. Empiezo a trabajar para marcas muy reconocidas. Era un niño bastante guapo. Claro, obviamente la belleza, la atracción, gente detrás, gente de mucho dinero ofreciéndome esta vida y la otra. Y empiezo a tomar muchas decisiones equivocadas en ese tiempo. Ese tiempo, la verdad. Te fuiste a hacer modelaje a Europa un tiempo. Sí. Y estuviste allá pues disfrutando de muchos lujos, de una vida de modelaje cotizada, ¿cierto? Sí. Hernán en ese entonces ya estaba totalmente pensando en lo que fuera menos en Dios, menos en volver a una iglesia, ¿cierto? Por eso te decía, desconectado de la iglesia, más no de Dios. Okay. Porque a pesar de donde yo estuviera, familia, verdad que siempre Dios estaba ahí. Yo recuerdo que en muchas de esas situaciones y viajes, el Señor de hecho me libró de casarme 4 veces con 4 parejas que tuve en ese entorno. Okay. En ese entorno, Dios siempre se atravesaba. Dios decía, como que a los límites, de hecho a los límites, cuando decido convertirme, antes de yo ir a tomar la decisión de ponerme implantes y demás, Dios decide terminar y me toma a través de esa situación de enfermedad y me transforma. Y obviamente hay un cambio especial.
En muchas situaciones también Dios intervino. No permitió que yo tomara decisiones de casarme. Yo creo que ya decía, esto es el límite, esto ya, Hernán, mucho cuidado, no vas más allá. Entonces proporcionaba situaciones en las cuales no permitía que eso pasara. Entonces creo que fueron las situaciones en las que yo también veía a Dios, porque siempre pasaba algo, Daniel, siempre pasaba algo, pero vi la mano de Dios. Siempre estaba Dios ahí. La iglesia, pues, a través de como el rechazo y demás, pero también pensaba en la gente hermosa que me acompañó, en la gente que me abrazó, en la gente que estuvo ahí acompañándome. No todo fue malo. Okay. Pero a veces uno pesa más lo malo que lo bueno. Eso es cierto. Entonces, la verdad, sí tomé esas malas decisiones, pero a mis ya 26 años aproximadamente, empiezo a tener un llamado especial de Dios nuevamente. Y a mis 30 años, yo ya decido tomar la decisión radical de volver al Señor. Estaba en España, lleno de lujos. Un apartamento increíble, papeles, carros, situaciones económicas buenas, transporte, una familiar me abrió las puertas para poder construir un mundo entero. Y recuerdo que fue una de las veces más impactantes en las cuales escucho al Señor. Hay 3 historias en las cuales yo he contado que he escuchado la voz de Dios así directo al oído. Una fue cuando de pequeño, y vuelvo otra vez a esa época, a mis 14 años aproximadamente, recuerdo que una de las pelas o de los golpes de los cuales me pegaron en mi casa fue que me colocaron mis manos en una olla de presión donde cocinan frijoles hirviendo. Me colocaron las manos. Recuerdo que voy a mi cuarto del dolor, de la desesperación, mis manos enrojecidas, hinchadas, me pongo en una esquina de mi casa, de esa habitación, y lloré como nunca también, de dolor y de tristeza. Le decía a Dios, porque sentía a Dios y yo conocía a Dios, le decía que por qué Él permitía este tipo de situaciones, que por qué permitía pasarme por eso, que yo no había tomado la decisión de ser así, que era algo que había pasado en mi vida y en mi historia. Y recuerdo que nunca me moví de esa posición, una esquina en posición fetal, llorando. Escucho la voz de Dios que me dice: cuando tú lloras 1000 lágrimas, yo lloro millones por ti. Daniel, eso es un testimonio increíble y Dios no me deja mentir, un testimonio brutal, que cuando yo escucho esa voz, yo enciendo la luz porque estaba en oscuras. Yo recuerdo que en mi cuarto habían goteras, como si hubiera, cuando empieza a llover, que empieza a caer y usted empieza a ver las marcas en el piso. Yo veo el cuarto lleno de esas gotas y entendí que era la voz de Dios, entendí que Él estaba ahí llorando y me lo mostró físicamente. Fue una de las veces que el Señor me habló. Ahora, retomando, en España, estaba yo en la sala de ese apartamento lujoso y Dios me dice: Hernán, tú ya conoces mi historia y conoces mi vida. Si tú no te vas para Medellín a hacer lo que necesito que hagas, tú te vas a morir aquí en España y te vas a ir al infierno sin mí. Me sentí como aquel hombre rico cuando le dice: bueno, ¿me quieres seguir? Déjalo todo, véndelo y dalo a los pobres y sígueme. Tenía lujos, todos los que quería, tenía situaciones económicas estables y Dios me dice: déjelo todo por mí. Una semana en la cual lloré, en la cual pataleé, en la cual el Espíritu Santo no me dejaba. Toma la decisión, te tienes que ir para Medellín. ¿Quién puede pelear con Dios? Yo creo que me sentí como Jonás cuando lo mandó por allá y me tocó, pero creo que fue mi mejor decisión. Y ahora a mis 40 años creo que fue la mejor decisión de poder obedecer a Papá Dios, y regreso a Medellín obedeciéndole, abandonando muchas cosas y preparándome para el ministerio. Aquí comienza ya la historia ministerial, comienza un montón de cosas súper chéveres que te voy a contar también. Ok. Si usted ha llegado hasta este punto, primero que todo le agradezco por escuchar esta historia en este programa tan maravillosa, que invite a otra gente a ver esta historia y también dele like a este video, compártalo, suscríbase a este canal para que vea más historias como estas
Y les voy a invitar a que escriban una palabra justo en este momento para saber que llegaron, y es transformado. Si usted ha llegado hasta este punto, entonces comente transformado para saber que usted ha estado conectado con esta historia. Y con esa palabra van a estar participando también en un sorteo de un regalo que les voy a decir en el próximo episodio. Hernán, entonces llegaste a este punto donde ya Dios te dice: devuélvete para Medellín, te quiero allá para que hagas un ministerio, ¿cierto? Sí. Y en ese punto es donde entonces Hernán empieza como artista. Totalmente. Llegó Hernán transformado, así como esa palabra que usted acaba de escribir ahí abajo. Llegué transformado, llegué obviamente con decisiones de cambio, decidí volver al ministerio. Dios empieza a utilizarme de una manera increíble en la música. Empiezo a crear bandas de coros, de hecho un coro muy conocido que en algunos lugares se hizo bastante connotado, un coro gospel de prácticamente una banda de casi 15 músicos, 30 voces, una cosa increíble. Comienzo con eso en la iglesia donde trabajaba anteriormente, a desarrollar actividades artísticas. Empiezo a vincularme con personas en la ciudad de Medellín, con grandes eventos en estadios, en Macarena. Soy director ahora de lo que es Iglesia a la Calle, este movimiento que el año pasado comenzó y el cual va a ser obviamente vivo cada año, y queremos obviamente impactar con Iglesia a la Calle. Empiezo a estudiar mi ministerio, empiezo a estudiar en seminarios bíblicos. Actualmente estoy terminando mi carrera en el Seminario Bíblico de Colombia. Entonces empieza como un ámbito obviamente espiritual diferente. Dios empieza a moverme en el evangelismo. Hago parte de una asociación internacional de evangelistas a nivel mundial. Entonces empieza el Señor obviamente como a vincular ahora y yo a entender qué es lo que Dios quiere, y yo poder escuchar esa voz de Dios, y cómo la parte ministerial y cómo la parte artística y cómo la parte yo creo que profesional empieza Dios a conectar una con otra para poder desarrollar lo que es el ministerio Hernán Rojas Ministerio, lo que es Hernán Rojas Music, que es lo que realmente ahorita estoy como publicitando a través de las redes sociales, y cómo Dios también empieza como a crear también sensaciones en mi corazón. Y uno de los proyectos más grandes es poder crear una fundación, y Daniel, lo quiero también hablar, es una fundación para poder apoyar muchas iglesias, apoyar a personas y familias que no saben qué hacer con esa situación, con personas que han tenido quebrantamiento sexual, emocional, espiritual, y que quieren conocer a Dios, quieren seguir a Dios, pero que no tienen como los recursos y las personas indicadas que les puedan orientar. Yo veo muchas mamás que sufren: ¿para dónde cojo? Mi hijo me dijo que es homosexual, me dijo mi hija que es lesbiana, pero no sé qué hacer. Mi hijo quiere dar una transición, a los 9 años quiere hacer una transición, pero no sé qué hacer. Yo creo que es una oportunidad para poder apoyar realmente, para poder la iglesia mostrar al Cristo que transforma y cambia, pero de una manera realmente sana y saludable, no como realmente la gente cree que debe de ser. Sí. Entonces empiezo a desarrollar esta actividad. Hernán, pues yo me siento muy agradecido con Dios porque haya transformado tu vida, y ver cómo ahora por medio del arte, ¿sí? Aunque el arte hoy para muchos cristianos parece solo entretenimiento, digamos que en Hernán se puede evidenciar que el arte realmente es un ente transformador de parte de Dios, ¿cierto? Y me parece muy interesante ver cómo tú ahora eres como un abanderado de que Dios puede transformar las personas que han pasado por tu misma situación. Yo quisiera que nos contaras una situación, al menos de una de esas personas que Dios has podido ver la transformación de Dios por medio de tu ministerio también. Yo creo que muchas de las personas con las cuales yo he compartido actualmente son testigos también, unos abiertos y otros ocultos, porque muchas personas me pueden decir a mí: hey, te quiero contar mi historia, pero no quiero que nadie la sepa. Entonces hay cosas ocultas, Daniel, hay cosas ocultas que a la final están ahí, pero que de una u otra manera Dios está obrando y ha permitido ser como ese instrumento para muchas personas. Otros abiertamente también, gente de la comunidad a la cual yo les he hablado, han entendido el llamado de Dios, y he visto mujeres transformarse en hombres,
acompañarles, hombres también espectaculares que no dicen que no soy nada de afeminado, yo soy macho, pero tengo esa condición, y recibir a Cristo en su corazón. De hecho, yo hago algo en las calles que me parece muy bonito que Dios colocó, es ir a hablarle a la gente también de calle que también están viviendo esta condición y decirle: ¿sabes qué? No estás abandonado, aunque la gente te rechace y aunque la gente de pronto te haga mala cara aquí en la calle o en el espacio que tienes. Aquí Dios envía un ángel, o Dios envía una persona, o Dios mismo se atraviesa en tu vida para decirte que eres importante para Él. Entonces he visto muchos testimonios, pero ¿qué más que el testimonio de mi familia? Y cuando les decía que tuvieran presente a estas personas que le mencioné, mi mamá, mi abuela, mi hermano, mi tío y mi familia, ellos realmente, al ver el testimonio, a ver el cambio que Dios hizo, muchos de ellos realmente han recibido al Señor, han cambiado su vida. Mi mamá tomó la decisión de salir de la prostitución y se vuelve a los caminos del Señor. Mi abuela muere con Cristo. Mi abuela reconoce al final, y de hecho muere en mis brazos, de reconocer que Él es el Dios de restauración, que Él es el Dios de amor. Obviamente mi hermano, que el que me golpeaba y me daba tan duro, que estuvo en condición de calle, en drogadicción, porque estuvo como un desechable, Dios lo saca de esa situación, lo transforma, lo cambia, y ahorita vive una vida increíble en Dios, una transformación increíble. Mi familia, yo creo que es el mayor ejemplo de poder decir que no solamente yo, porque familia, aquí el protagonista es Cristo, aquí el protagonista es el Espíritu Santo que transforma. Él fue el que creó esas historias en mí, y Él es el que está creando historias en muchos de sus hogares, en muchas de sus familias, y créame que en la mía es el mayor ejemplo de vida. Así es, Dani. Hernán, ¿sabes qué? Regalarle unas palabras a esas personas que probablemente no vas a poder alcanzar en la calle, pero probablemente este video llegue a miles de personas, y que tú puedas hablarle directamente, y si quieres ahí a la cámara, decirles: yo también tuve una condición de homosexualismo, yo también tuve una condición de calle, yo también tuve una condición de rebeldía con el Señor, y yo fui transformado. Totalmente, Daniel, y yo quiero que no sean mis palabras, sino que sea el Espíritu Santo hablándoles a sus vidas, a sus corazones. Tal vez tú estés sufriendo por situaciones, tal vez tú estés viviendo momentos difíciles en tu casa, en tu hogar, estás viendo estas condiciones en medio de tu familia, o puedas estar experimentando esa sensación de querer ir a ese mundo. Yo lo único que tengo para decirte es que, al igual que a esta vida que te está hablando a través de estas cámaras, Dios vino y transformó. Él puede hacer cosas increíbles sobre tu vida. El Cristo que murió en la cruz no solo murió por el homosexual, murió por todo el mundo, y Él quiere crear una historia especial sobre tu vida. Y estoy completamente seguro que el Espíritu Santo está atravesando en este momento esta cámara, está tocando tu corazón y te hará entender que Él es el mejor camino, que Él es la mejor respuesta, que Él realmente es la solución a todo lo que nosotros necesitamos. Tal vez uno dice: no, yo vivo bien, yo tengo dinero, yo tengo comodidad, yo me siento bien como soy, yo no quiero ninguna transformación. Pero lo único que puedo decirte es que sin Dios no somos nada. Yo tuve dinero, yo tuve estabilidad, yo tuve belleza, yo tuve muchas cosas en mi vida, pero cuando llegó el Señor a mis 17 años y me tocó por primera vez, pude entender que Dios es el camino, la verdad y la vida. Daniel, no tenemos otra solución. Yo creo que más que ser artistas, más que ser famosos, tenemos que vincular a alguien muy especial sobre nuestras vidas. Y yo creo que el único que te puede llevar al éxito es Cristo Jesús y el Espíritu Santo en tu corazón. Dios es el protagonista de las historias, y yo creo que para eso también fuimos creados, para algún día contar historias como las que comenzó con Adán y Eva, pero que ahorita nos toca a nosotros, Daniel. Así es. Hernán, ¿cómo puede esta gente que nos está viendo hoy apoyar tu ministerio o tus ministerios? Amigos, yo creo que conectándose, yo creo que compartiendo las historias, yo creo que vinculándose en las redes sociales. Ahora con el proyecto de la fundación, las personas que quieran apoyarme van a estar ahí con las redes sociales. Vamos a conectar las redes sociales y vamos a publicar para que ustedes puedan mandar sus mensajes de apoyo, para que ustedes de pronto puedan decir: necesito apoyo, necesito ayuda, necesito que por favor se conecten conmigo, necesito que por favor me puedan orientar. Este ministerio, que no solamente soy yo, sino
que habemos varias personas alrededor, vamos a estar dispuestos a brindarles todo el apoyo, vamos a estar dispuestos para que muchas personas no solamente vivan una situación solos, sino que también vivan una situación acompañados y que puedan realmente entender que la palabra de Dios fue creada por el mismo Dios para transformar vidas y cambiar. Entonces, conéctense a través de las redes sociales, vincúlense, mándenos los inbox y nosotros vamos a estar muy atentos a todos los que se quieran vincular de todas las maneras. A veces recibimos apoyos económicos y también vamos a las calles, compartimos comida, hemos hecho tipo de evangelismo de muchas maneras, y yo creo que también no solamente las calles, yo creo que muchos hogares hasta de gente de dinero están esperando que alguien venga y les diga: ¿sabes qué? Yo quiero lo que tú viviste, yo quiero que me cuentes esa historia porque yo puedo estar viviendo lo mismo que tú estás viviendo. Entonces el evangelio creemos que solamente es para la gente necesitada y la gente que está desvalida y demás. El evangelio está para el más rico y el que se crea más poderoso, como para el más insignificante. Yo creo que ese Jesús, el que yo predico y el que yo estoy hablando ahora, es el mismo que está para todos, Daniel, en este momento. Hernán, ha sido un episodio muy agradable, especial. Gracias por contarnos tu historia. Si ustedes quieren entonces apoyar a Hernán, ahí están abajo las redes sociales. Y si este episodio le ha aportado, le ha enseñado algo, pues yo lo invito otra vez a que se suscriba, que le dé like a este video y lo comparta para que muchas más personas puedan ser impactadas a través de este video. Sin ser más, les agradezco y nos vemos en el próximo episodio de Diálogo Creativo. ¡Chao!